Hola, hoy vamos a hablar del origen natural del SARS-CoV-2. Medawar, un inmunólogo muy prestante, muy importante, ganador del premio Nobel además, mencionaba esto sobre los virus. Decía que son una suerte de mal augurio envuelto en una capa de proteína. Nada más lejos de lo que nos está ocurriendo hoy en el 2020. Bien, ¿cómo comprobar que hubo o que hay un fenómeno de recombinación viral? Hay dos maneras de comprobarlo. Una manera directa y una manera indirecta. La manera directa, ¿cuál es? Simplemente tomar un cultivo celular, a ese cultivo celular se le infecta con dos linajes diferentes de coronavirus, o sea, de orígenes relativamente distintos, y finalmente, una vez el virus ha proliferado y se ha multiplicado en este cultivo celular, pues inmediatamente se producirán células infectadas y esas células infectadas generarán nuevas copias del virus. Ahora, ¿qué se hace? Simplemente lo que se hace es retomar estos virus nuevos que están saliendo o están emergiendo de este cultivo celular, se secuencia su material genético y se compara con los dos linajes utilizados previamente para infectar las células. Si el virus se ha recombinado, tendrá secuencias de altísima similaridad con los dos linajes, probablemente en ciertas regiones o en ciertos sectores de la secuencia. Eso nos daría una evidencia directa de que hubo un proceso de recombinación viral. ¿Y cuál es la manera indirecta de hacerlo? La manera indirecta de hacerlo es a través de herramientas de bioinformática. Para hacerlo, pues obviamente necesitamos también las secuencias genéticas, tanto del ARN como las secuencias de las proteínas de los aminoácidos, y para ello se pueden hacer alineamientos múltiples, es decir, se pueden alinear no solamente dos secuencias entre sí, sino tres o más secuencias que nos permitan comparar linajes distintos de coronavirus. De tal modo que se pueden alinear de manera local o se pueden alinear de manera global. Cuando digo de manera global es porque estamos alineando desde el principio de la secuencia hasta el final de la secuencia, es decir, toda la secuencia completa del genoma del virus. O si estamos mirando proteínas, pues toda la secuencia proteica o toda la secuencia de las proteínas del virus. Y cuando hablamos de alineamientos locales, pues estaremos hablando solamente de ciertos segmentos del material genético que están siendo alineados, ya sea por regiones o por lo que denominan los científicos ORFs. Un ORF significa Open Reading Frame, o sea, un marco abierto de lectura. Eso en términos bien sencillos significa simplemente que los podemos alinear gen a gen por gen. Con estos alineamientos, ¿qué se puede hacer? Se puede entonces hacer dos cosas. Primero, construir árboles filogenéticos. Se puede hacer de manera global, como se ha hecho ya efectivamente, y se ha determinado que este SARS-CoV-2 tiene una altísima similaridad con un coronavirus de murciélago conocido como RAT-GA13. Este virus tiene una similaridad del 96.3% con el que acabo de mencionar, pero además, curiosamente, tiene una similaridad cercana al 91.2% con una secuencia de pangolín de una muestra de la provincia de Guangdong en China, llamada PAN-SL-CoV-GD. Y finalmente se pueden identificar además por regiones si hay mutaciones sinónimas y no sinónimas. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa una mutación sinónima? Una mutación sinónima significa que cuando sucede un cambio en el material genético, es decir, una base o un ribonucleótido, en este caso es cambiado por otro ribonucleótido, pues los aminoácidos que se producen no cambian, es decir, la secuencia de las proteínas que se están codificando no varían. Eso significa que la mutación es una mutación sinónima porque me está cambiando, a pesar de que me está cambiando un ribonucleótido, el aminoácido no cambia, por lo tanto la secuencia proteica no se altera. Pero por otro lado están las mutaciones no sinónimas. Esto me indica totalmente lo contrario, que cuando hay un cambio de un solo ribonucleótido por otro, probablemente uno de los aminoácidos cambie, lo que en teoría alteraría la función de la proteína. Primero alteraría el plegamiento, es decir, cómo la proteína se dobla, se pliega sobre sí misma, y segundo, eso alteraría por obvias razones el funcionamiento.
Entonces tenemos dos situaciones desde el punto de vista de la bioinformática que nos pueden determinar si hubo un proceso primero, un fenómeno de recombinación, y en este segundo caso con las tasas de mutaciones sinónimas y no sinónimas, si hay un proceso de selección natural en marcha dentro de esa secuencia o en esa región en particular. Muy bien, la información que tenemos previa al respecto de este coronavirus es la siguiente. Aparentemente hay un origen a partir de un coronavirus de murciélago y tenemos varios tipos de hospederos intermediarios. Por ejemplo, el famoso MERS del 2010, se sabe que el hospedero intermediario son los camélidos, específicamente dromedarios y camellos. Sí, hay otros SARS-CoV cuyo hospedero intermediario son las civetas, que son animalitos similares a los gatos. Y tenemos finalmente, o parece ser, que el SARS-CoV-2 es o tiene como hospedero intermediario el pangolín. Sin embargo, con los estudios que se han hecho de informática, o sea, estudios de manera indirecta, como mencionaba hace un rato, se ha determinado finalmente que el intermediario puede ser otro. No sabemos cuál, pero puede ser otro. Porque finalmente, como vamos a ver más adelante, hubo un proceso de recombinación entre los coronavirus de murciélago y de pangolín. Finalmente, el mecanismo de transmisión puede variar, puede normalmente darse por contacto con fluidos corporales o por un contacto directo con la dieta, es decir, los seres humanos estamos metiéndonos en el ecosistema de estos animalitos y nosotros los estamos depredando de tal forma que al consumirlos, pues obviamente estaremos consumiendo el virus. Bien, aquí tenemos el virus, esta sería la estructura completa del virus. Lo que estamos viendo acá simplemente es la cápside viral y todas estas proteínas que sobresalen de la cápside viral corresponden a lo que se denomina la proteína de espiga o spike, la famosa proteína S. ¿Sí? Aquí podemos ver entonces al final, en la parte inferior, vemos una membrana celular de una célula humana y aquí tenemos el receptor humano llamado ACE2, que es un receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, y aquí tenemos entonces la proteína de espiga. Ahí tenemos la proteína de espiga. Miremos entonces cómo se ve esa proteína. Mírenla acá. Esta sería la proteína de espiga o la reconstrucción en 3D de esa proteína de espiga. Y lo que están ustedes observando en color amarillo, específicamente allí, pues corresponde a la región de unión al receptor. Esa es la región de unión al receptor ACE2 o lo que se conoce como RBD. Esta región, la que está en color amarillo, sería la región RBD o el dominio de unión al receptor ACE2. Bien. Inicialmente, Andersen y colaboradores publicaron este trabajo donde comparaban entonces la secuencia de nucleótidos del virus. Recuerde que esta secuencia puede llegar hasta los 29.903 ribonucleótidos y dentro de esta secuencia, esta región que ustedes observan acá corresponde a la región de la espiga. Esa región es la región que codifica la proteína llamada espiga. Así que inicialmente tenemos entonces la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 y tenemos la secuencia de la proteína espiga. Luego tenemos entonces más abajo, en un color rosado, digámoslo así, está la secuencia de aminoácidos solamente de la proteína de espiga. Si ustedes se fijan en la parte anterior, pues notarán estas líneas punteadas se expanden y esa expansión lo que nos está mostrando simplemente es la secuencia de aminoácidos que corresponde a la proteína de espiga. De esa secuencia de aminoácidos tenemos dos cosas interesantes o dos regiones interesantes. Tenemos primero una subunidad 1, esa subunidad 1 es la que contiene el dominio RBD, o sea, el dominio de unión al receptor. Esta parte de acá corresponde al RBD. Y además, entre la subunidad 1 y la subunidad 2,
tenemos una secuencia pequeña en color verde, esta que ven acá, que está siendo ampliada aquí, que corresponde a un sitio de clivaje polibásico, es el sitio de clivaje de la furina. Así que tenemos dos hitos bien interesantes. La región RBD o de unión al receptor y la región de clivaje de la furina, que es una proteasa que normalmente nuestras células poseen. Muy bien, vamos a meternos un poco en ese sitio de clivaje de la furina y lo que han encontrado los científicos, esta secuencia primera que ustedes ven acá es la del SARS-CoV-2, la están comparando con la de murciélago, la están comparando con la de pangolín y la están comparando con una secuencia de SARS del 2003 y otras secuencias de murciélago. En esa comparación solamente de esta región sería una comparación o un alineamiento local. Es un alineamiento múltiple porque tenemos varias secuencias, pero es un alineamiento local en el sentido de que estamos solamente alineando las proteínas de esta región que corresponde al lugar donde corta, donde cliva, donde hace un proceso de digestión una proteasa llamada furina. Ahora, observe por favor la secuencia, mire la secuencia. Recuerde que la primera secuencia corresponde al SARS-CoV-2, o sea, al de la pandemia que estamos sufriendo hoy en día. Tenemos una secuencia llamada PRRA. Esa secuencia es la que permite entonces que la furina pueda cortar en este sitio y eso facilita la transmisión del virus y la infección en otras células. Eso es lo malo. Digamos que esta es una de las cosas, digamos, negativas que nos trae este nuevo virus. Ahora, si ustedes notaron allí, hay un gap, es lo que denominamos un gap, es decir, hay una secuencia, un vacío en los aminoácidos de las otras secuencias que se están alineando con ella. Eso significa que esas secuencias o que esos otros virus no poseen esos mismos aminoácidos. Sin embargo, para que después no digan que fue instalado por un grupo de científicos en un laboratorio en Wuhan, pues obviamente se ha determinado que esta secuencia es similar o tiene motivos similares en MERS. MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que sucedió en el 2010 y que se transmitió a través, o cuyo hospedero intermediario para nosotros fueron los camélidos, tanto dromedarios como camellos. Observen las primeras secuencias, son las de SARS-CoV-2. Observen esta secuencia que estoy mostrando, que estoy señalando aquí, que es la secuencia de pangolín de la provincia de Guangdong. Las líneas punteadas me están señalando una similaridad exacta con la secuencia de Wuhan, que fue la primera secuencia de coronavirus que fue registrada, con solamente una mutación acá, en este punto. Si ustedes observan más o menos en la posición 498 hay una Q. La Q significa que es un aminoácido llamado glutamina, mientras que en la secuencia de pangolín, en lugar de glutamina, hay una H. La H corresponde a un aminoácido llamado histidina. O sea que son exactamente iguales con excepción de esta posición. Q498H, así es como se reportaría la mutación. Ahora, hay otra situación bien interesante. Esto que estamos viendo acá, es el dominio RBD, o sea, el dominio de unión al receptor. Es exactamente el mismo dominio que veíamos al principio de color amarillito que se une al receptor ACE2. Y lo que ustedes están observando en color azul, vuelvo y amplío, estos aminoácidos que ustedes observan específicamente en color azul son los aminoácidos o el motivo, esto se llama un motivo, estos aminoácidos que ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos, son importantes precisamente para la unión con el receptor celular humano. Si ustedes notan, pues son exactamente los mismos aminoácidos en la secuencia de pangolín, con excepción del aminoácido 498 que ya hemos mencionado. Eso es algo bien interesante para determinar. Bien, aparentemente estos dos aminoácidos que estoy señalando de manera adicional acá
Son aminoácidos totalmente distintos a la secuencia de COF. Miren que aquí tenemos una F, aquí tenemos una L, que es la leucina, aquí tenemos una Q, que es la glutamina, aquí tenemos una Y, que es la tirosina. Esta secuencia es una secuencia de murciélago, de rat, es la famosa secuencia rat G13 que mencionaba al principio, que tiene una similaridad de aproximadamente el 96% con la secuencia de SARS-CoV-2. Y sin embargo tiene mutaciones en el específicamente en los aminoácidos de unión al receptor ACE2. Lo más probable es que estas mutaciones hagan dificultosa la unión de este coronavirus al receptor humano. Bien. Esa es, digámoslo así, estos son los hallazgos preliminares de un análisis bioinformático realizado obviamente con las secuencias que estamos mencionando, ¿sí? Específicamente en el dominio de unión, y ese dominio de unión nos da una primera pista. Es similar, es prácticamente idéntico al de pangolín. Si uno analiza la secuencia completa de murciélago, esta secuencia llamada RAT G13, pues obviamente encontrará una similaridad completa desde el principio hasta el final de la secuencia de un 96% similar al COVID-19 o al SARS-CoV-2, que es como se debe llamar este virus. Mientras que la de pangolín tiene un 91.2% de similaridad en toda la secuencia, pero en esta región específicamente en esta región, ustedes han podido notar que a pesar de la gran similaridad que hay con la secuencia de murciélago, en esta región, que es el dominio de unión al receptor en humanos, hay algunos cambios. Y hay algunos cambios que pueden llegar a ser críticos para unirse al receptor humano. Mientras que la secuencia de pangolín no tiene cambios, a excepción de un aminoácido que es el 498, donde cambia una glutamina por una histidina. Sin embargo, ese cambio no genera ningún tipo de, aparentemente, de inconveniente en el caso de determinar el posible origen de este SARS-CoV-2. Ya veremos por qué. Bien, en segunda instancia entonces tenemos toda la segunda región. Si ustedes observan acá tendríamos más o menos la segunda región, ¿cierto? Esta sería la región de la espiga. Aquí estaría la parte S1 de la espiga y esta sería la parte S2 de la espiga. Acá tendremos entonces la secuencia del dominio de unión a el receptor, o sea, lo que hemos denominado RBD. Ellos lo llaman RBM porque están hablando de un motivo, es decir, de una secuencia de aminoácidos específica. Y estamos viendo entonces el sitio de clivaje de furina. Y hay un último sitio aquí en la parte S2 de la espiga que aparentemente se ha conservado muy bien. Ya lo veremos con mayor prontitud, con mayor certeza. Observen, tenemos aquí dos grupos. El grupo A, que corresponde inicialmente a los coronavirus, al SARS-CoV-2 o a las secuencias de SARS-CoV-2, y luego a las secuencias de murciélago y de pangolín que han encontrado muy similares a las dos primeras. Y tenemos un grupo B que corresponde a las secuencias de otros coronavirus que afectan no solamente a murciélago, sino también a secuencias de SARS-CoV del 2003. De tal modo que aquí están analizando las mutaciones sinónimas y no sinónimas, lo que mencionaba yo hace un rato. Recuerden que las mutaciones sinónimas son aquellas en las cuales un cambio de un solo ribonucleótido no va a generar cambios en los aminoácidos de la proteína, por lo tanto la proteína no se va a ver afectada en su funcionalidad. Sin embargo, cuando hay mutaciones no sinónimas, la tasa de mutaciones no sinónimas es mayor. Eso me está indicando que la funcionalidad no es una premisa que deba perdurar evolutivamente para esa proteína, sino que podemos estar hablando de otro tipo de secuencias que no son necesarias o no son útiles en ese momento histórico para el linaje del coronavirus que estamos mencionando. Y hay algo bien particular. Observe lo siguiente. Mire que las mutaciones sinónimas están en color azul y las no sinónimas
están en color rojo. Así que observe por favor esta región. Mire esta región de acá. Si usted observa esta región de acá, puede determinar que hay más bien pocas líneas en color rojo. La gran mayoría son líneas o pequeños cuadros en color azul. Eso me está indicando que hay un sesgo, hay una alta probabilidad de que haya mutaciones sinónimas, es decir, que cuando se cambia un ribonucleótido por otro, la secuencia aminoacídica o la secuencia del aminoácido para la proteína no varíe. Bueno, ¿y eso qué implicaciones tiene? Pues las siguientes. Miren que la selección es posterior tanto a la región de unión al receptor como al sitio de clivaje de furina. Eso significa que las mutaciones sinónimas nos dan una conservación de la funcionalidad. No hay muchos cambios y eso permite que haya una conservación de la funcionalidad. Y además, unidas al valor omega, en el cual digamos que es una tasa entre mutaciones sinónimas y no sinónimas, pues obviamente nos está dando a entender que hay un proceso de selección positiva. Eso significa que esta región, toda esta región, sobre todo para los virus, específicamente los coronavirus en este caso, y esta última región para todos los coronavirus que se han comparado junto con los SARS-CoV-2 que están hoy en día causándonos molestias, pues obviamente nos están indicando que hay un proceso de selección natural en su máxima expresión. Es decir, no hay cambios significativos en las secuencias de ribonucleótidos, por lo tanto, las secuencias de aminoácidos se conservarán con el fin de mantener la misma funcionalidad. En este caso, probablemente sea la unión al receptor número 1 y número 2 que se mantenga el sitio de clivaje de furina, lo que permite que el virus pueda expandirse rápidamente e infectar otras células. Bien. La otra forma bioinformática por medio de la cual se puede determinar si hubo un proceso de recombinación o no, es a través de la construcción de diferentes árboles filogenéticos. Entonces, ¿qué tenemos acá en la parte inferior? En la parte inferior tenemos la secuencia de las proteínas que se van produciendo a partir de la secuencia de ribonucleótidos del virus. Aquí tenemos el ORF1, que normalmente son proteínas de tipo estructural para el virus, el ORF1b, y aquí tendríamos la proteína de espiga, que es la que nos interesa porque es la que se une finalmente al receptor ACE2 en seres humanos. Pero vamos a mirar esto con cierto detalle. ¿Qué hicieron los investigadores? Los investigadores hicieron lo siguiente. Reconstruyeron, como ustedes pueden observar aquí, árboles filogenéticos por regiones. Por regiones. Entonces, observen esto. Esta es la región número 1. ¿Sí? El árbol filogenético que reconstruyeron a partir de ella, pues es el árbol que tenemos acá señalado como región 1. Como ustedes pueden notar, las secuencias en color rojo corresponden a los SARS-CoV-2 de esta pandemia, secuenciados en Taiwán, Estados Unidos y Wuhan. Y tenemos dos secuencias que están aquí en color morado, que corresponden a secuencias de murciélago muy similares, que son la ZC45 y la ZXC21. Eso me está indicando que la región 1 probablemente tenga una altísima similaridad con las secuencias de murciélago o con estas dos secuencias de murciélago que hemos mencionado acá. Pero eso no es lo único. Tenemos acá la región 2 que está en color azul clarito. Para esa región 2, entonces lo que hicieron fue hacer un nuevo árbol filogenético. Y en este caso la cosa cambió un poquito. ¿Por qué razón? Aquí tenemos entonces las secuencias de SARS-CoV-2 y aquí nos aparece muy cercana a esas secuencias de SARS-CoV-2 las secuencias de pangolín. Eso me indica que en esta región hay una altísima similaridad y lo van a reportar allí más adelante, sobre todo en la región N-terminal, la que estoy señalando acá con la flecha en color rojo, me está indicando que esa región tiene una altísima similaridad con la de pangolín. O sea que ahí podríamos tener teóricamente un proceso de recombinación genética. Y finalmente, lo que hicieron los investigadores de una manera muy acertada fue mirar la región
de unión AACE, o sea, el RBD, la región de unión al receptor. Y construyeron el árbol filogenético. Este es el árbol filogenético del sitio de unión ACE2. Aquí pueden observar de nuevo las secuencias de coronavirus de SARS-CoV-2 específicamente, y de nuevo aparece la secuencia de pangolín como la más cercana a esta región. Eso me está indicando, eso me está dando indicios de un proceso de recombinación que pudo haber sucedido en este punto y que pudo haber sucedido adicionalmente en este punto de manera preliminar. Así que digamos que el reordenamiento de estas secuencias en los árboles filogenéticos me puede dar luces de los posibles eventos y lugares de recombinación dentro de la secuencia de SARS-CoV-2. Bien, entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? Encontraron una altísima similaridad con secuencias de coronavirus de murciélagos llamadas las secuencias CXC21, CZ45, lo vimos en el caso anterior, o sea, toda esta región es similar a un coronavirus de murciélago. Y en la región 2 encontramos que hay una mayor similaridad con secuencias de pangolín. En la parte N-terminal de la segunda región del ORF1 tiene una altísima similaridad con pangolín, y alrededor de los lugares como el sitio de unión, a ver, cambiémosle aquí, en las regiones similares como el sitio de unión al receptor y el sitio de clivaje de furina, encontraron también una altísima similaridad con pangolín. Solamente hay un aminoácido de diferencia, y ese lo habíamos visto hace 2 diapositivas atrás, donde la glutamina, que es el aminoácido Q, es cambiado por una histamina en la secuencia de pangolín en la posición 498, o sea, en esta región específicamente. En esta región RBD específicamente. Entonces, ¿qué hallaron finalmente? De acuerdo con estos dos trabajos, que son independientes el uno del otro, determinaron que hay 4 regiones de recombinación interespecífica. 4 regiones de recombinación interespecífica en SARS-CoV-2. Y 2 de ellos están vinculados con la proteína de espiga, flanqueando específicamente la región del RBD, o sea, la región de unión al receptor, y flanqueando específicamente la unión del sitio de clivaje de la proteasa furina. De tal modo que es una prueba fehaciente del origen natural y de la selección que se ha generado a partir del SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué podemos llegar a decir al respecto? Podemos llegar a decir que pudo haber sucedido esto. Normalmente, los virus de ARN que no son segmentados, 2 de esos virus, que pueden ser linajes diferentes, pueden infectar una misma célula. Al infectar esa misma célula, debido al proceso de replicación de su material genético a través de la ARN polimerasa y a través de otros factores que aprovecha el virus y aprovecha la maquinaria molecular también de la célula, pues puede presentarse procesos de recombinación como el que estamos viendo acá, generándome la producción de un virus o un linaje nuevo recombinante. Eso ya se sabe, eso ya se ha venido estudiando desde hace muchísimo tiempo, y desde hace muchísimo tiempo, después del 2003, muchos investigadores han reportado varias veces la importancia de hacer rastreo y seguimiento de todos estos virus a nivel natural, con el fin de evitar precisamente un proceso como el que estamos viviendo hoy en día de una pandemia. ¿Qué pudo haber pasado? Lo que pudo haber pasado fue lo siguiente. Tenemos un linaje de coronavirus de murciélago y un linaje de coronavirus de pangolín. Esos 2 linajes pudieron haber infectado células en un hospedero intermediario. ¿Cuál fue ese hospedero intermediario? Aún no lo sabemos. Pudo haber sido una civeta, pudo haber sido otro pangolín, pudo haber sido un ave, pudo haber sido un cerdo, pudo haber sido un bovino, no lo sabemos. El hecho es que ese hospedero intermediario, con base en los hallazgos que he mencionado anteriormente, pues obviamente dio origen a lo que denominamos hoy como SARS-CoV-2, y que infecta de manera impresionante
al ser humano. Muchas de estas cosas las he podido observar en lecturas como esta, que fue el primer reporte de Anderson sobre el origen proximal o el origen emergente natural del virus. Este es el archivo de la el segundo estudio que se hizo basado en bioinformática, tal como lo expliqué hace un momento, pero también hay otros estudios, revisiones de literatura que nos permiten determinar cómo y por qué suceden estas cosas. Esta es una revisión sobre cómo y por qué se recombinan los virus de ARN y los mecanismos y consecuencias de la recombinación de los virus de ARN de hebra positiva, como lo mencioné al principio. Y eso es todo, les agradezco muchísimo, denle like por favor, colabórenme en la difusión de este material, esto no son fake news.